¿Qué pasa? Os traigo vídeos sobre el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, donde como siempre os voy a hacer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que os calcar sus tácticas en FC25. El Atlético de Madrid del Cholo Simeone siempre ha destacado por su gran capacidad defensiva, su capacidad de generar transiciones con mucha habilidad y con rápidamente llegar al campo rival, pero que también es capaz de hacer combinaciones largas, acumulaciones en los lados para llegar a la línea de fondo y sacar centros peligrosos. Así que entrando a la formación utilizada es un 4-4-2 contención con el doble pivote, que es como suele defender básicamente el Atlético de Madrid. Pero cuando recupera el balón, la formación evoluciona un poco, ya que lo que sucede normalmente es que los laterales ganan bastante altura, teniendo a Gallagher, que está por izquierda, que realmente es un mediocampista que se suele meter mucho por dentro, incluso formando una media de 3 con Barrios y De Paul, que se adelanta normalmente un poco más que Barrios, teniendo a Giuliano Simeone por derecha, que también suele hacer diagonales por dentro y avanza a su posición, y a Griezmann un poco por derecha, bajando mucho a recibir y a buscar el balón, con Julián Álvarez por izquierda, aunque puede aparecer por el medio, por la derecha, es un poco más el delantero centro. Entrando a los movimientos más utilizados por el Atlético de Madrid, un movimiento que se puede ver muy habitualmente es como De Paul, aprovechando que Llorente gana altura y amplitud por el lado derecho, es De Paul el que acaba cayendo como una especie de tercer central en la derecha de Jiménez, formando esa línea de 3, básicamente, o por esa zona, y una vez recibe ahí, lo que sucede es que tiene normalmente a tanto Griezmann o Simeone, uno de los dos por dentro, y Llorente dando amplitud, o incluso Griezmann puede estar moviendo por esa parte, pero lo que hacen es acumular mucha gente en esa zona. Entonces De Paul filtra ese pase para sus compañeros, y una vez reciben ahí, pueden combinar entre ellos, jugadores muy técnicos, para o acabar sacando un centro por el lado de Llorente o de Simeone, o combinar por dentro con Griezmann, Gallagher o Julián Álvarez, que tienen mucha técnica para acabar la jugada. Griezmann, De Paul, Gallagher, this for the lead. Y es que los laterales son claves en el sistema del Cholo Simeone con este 4-4-2, ya que gana mucha altura y amplitud por los lados, y en muchas ocasiones se puede ver como, por ejemplo, Griezmann baja a recibir en una zona más del centro del campo, y cuando consiguen conectar con él, al ser zurdo, recorta hacia adentro, hacia su campo, y puede hacer un cambio de juego para Javi Galán, que está dando amplitud, mientras tanto Gallagher está metido por dentro. More good football from them here. Chance to move clear, maybe. Nice and easy this, just staying patient. And it's on now. Y es que estos cambios de juego para los laterales no simplemente se hace de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha también. A veces es Barrios, De Paul o Gallagher los que hacen el cambio de juego, incluso Galán, para Marcos Llorente o Nahuel Molina, el que esté jugando en ese momento, y que puedan recibir completamente abiertos en banda y puedan meter un centro donde normalmente Julián Álvarez cae al segundo palo para remacharlos. Rodrigo De Paul. Llorente, put into the middle. Y es que no se queda aquí solo la aportación de los laterales, sino que en muchas ocasiones, por ejemplo en el lado derecho, se puede ver como cuando Llorente recibe completamente abierto, lo que sucede es que Simeone le hace también un desmarque de dentro hacia afuera para que en vez de ser Llorente el que centra, sea Simeone en esa ruptura para después él poder meter el centro o el pase atrás. Onto Llorente. Now it needs a good ball in. Otro de los movimientos característicos de este equipo en transición, que son muy importantes para ellos, es la ruptura de Julián Álvarez. Y es que cuando recuperan el balón rápidamente se puede ver muchas veces que cuando van por el lado derecho y reciben, por ejemplo, Javi Galán o Gallagher o Barrios o cualquiera de esa zona, lo que hace Julián Álvarez es una ruptura cayendo al lado izquierdo, completamente abierto, y con ese pase al espacio él puede recibir y o quedarse solo o poner un pase atrás para sus compañeros. Really looking dangerous at the moment. Yes, they just have to make sure they stay defensively compact here. Can they take advantage? Defensively, and did his job. Well, that's a super ball over the top.
And the alarm bells are ringing. Y en otras muchas ocasiones, en transición, lo que suelen buscar muchísimo es a Griezmann, que es el jugador con mejor pie del equipo, y lo que hacen es, una vez recuperan, rápidamente encuentran a Griezmann, y Griezmann, con su gran visión de pase, lo que hace es o buscar un pase al hueco para Julián Álvarez, que siempre le está buscando desmarque, o incluso para Simeone, que pueda subir por derecha, o uno de los laterales que se estén incorporando. Has eyes for goal. Able to close down the shot. And in with a real chance. Well, the supporters think it's on. The referee has decided there will be just 1 minute of added time. A really good pass. 10 minutes to go then. They know what they need, and that's an equaliser here. This could square the game. Otro de los movimientos claves de este equipo son las rupturas de Giuliano Simeone, y es que en muchas ocasiones se puede ver cómo los compañeros, sobre todo Griezmann o incluso Gallagher o cualquier otro de los compañeros, le buscan con pases al espacio en esas rupturas diagonales que él hace para poder quedarse frente a frente al portero. Ball. Now Griezmann. Comfortable on the ball, moving it forward here. Así que, entrando a los roles de los futbolistas, vamos a empezar con Oblak. Vamos a ver guardameta defensivo, que tiene 2+. A los centrales los dejamos en defensa defensivo, no vamos a tocar absolutamente nada. A Llorente, Marcos Llorente, le pondremos carrilero equilibrado, y a Galán también carrilero equilibrado. ¿Por qué? Porque queremos que sean laterales que ganen la banda, pero que no estén arriba en altura y amplitud completamente, sino que también cuando estemos tocando un poco más atrás, también estén dando salida de balón. A Pablo Barrios le pondremos pivote organizador defensivo. ¿Por qué? Porque Barrios es el que suele estar por delante de los dos centrales, como si fuese realmente el pivote fijo. En cambio, a Rodrigo de Paul le pondremos contención y movimiento libre. ¿Por qué movimiento libre? Porque queremos que haga esas caídas en el lado derecho y ofrezca salida por los lados para progresar el juego y sea un mediocampista mucho más móvil que Pablo Barrios, que estará por delante de los centrales. A Gallagher le pondremos organizador abierto y ofensivo, porque queremos que sea un mediocampista más, pero le pondremos enfoque ofensivo porque tampoco queremos que esté completamente atrás y después no se incorpore al remate cuando atacamos por derecha. Por tanto, con ofensivo y organizador abierto será un mediocampista más, pero a la vez también va a tener presencia ofensiva. A Simeone, en cambio, le pondremos extremo interior y equilibrado. Importante equilibrado, porque si ponemos ofensivo se va a quedar demasiado arriba y no va a bajar defensivamente. Y realmente el Atlético de Madrid es un equipo que defensivamente es muy sólido, y por tanto con el equilibrado conseguiremos que esté en esas diagonales al espacio, pero a la vez también tenga ese enfoque defensivo. A Griezmann le pondremos falso 9, es un jugador que va a tener mucha libertad de movimiento para ofrecer salida de balón. Y a Julián Álvarez, delantero móvil completo, importante completo, porque conseguiremos que caiga a los lados en esas rupturas que hemos comentado. Entrando al estilo de creación, pondremos contraataque, porque es un equipo que necesitamos hacer transiciones rápidas, y aun teniendo contraataque vamos a poder hacer posesiones largas también, pero con el equipo mucho más abierto y tratando de hacer esas transiciones rápidamente. Y planteamiento defensivo equilibrado y 55, porque no queremos ser absolutamente agresivos, ni tampoco queremos tener una línea que esté constantemente tirando fuera de juego al centro del campo. Por tanto, con equilibrado en 55 podremos hacer presiones altas como hace el Atlético de Madrid en algunas ocasiones, pero a la vez estar replicados cuando nos salgan esas presiones. Así que en pantalla tenéis el código para copiarlo en vuestras tácticas de FC25, y en la descripción también va a estar el código para que lo podáis copiar. Así que hasta aquí el vídeo del Cholo Simeone en FC25, y como siempre, que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo. En los comentarios os estaré leyendo.